Romero, un placer conversar con vos esta tarde. ¿Cómo estás? Hola María Elisa, ¿cómo estás vos? Muy bien por acá. Bueno, amigándonos cada vez más con el uso de las tecnologías y tratando de acercarse a los colegas y amigos a través de la pantalla, que bueno, con la que cada vez nos familiarizamos más, ¿no es cierto? Más allá de que yo creo que la lectura es algo que uno nunca puede descuidar, ¿no es cierto? Y sobre lo que siempre hay que volver, sobre todo como consejo para los jóvenes de hoy, ¿no? Que están tan acostumbrados a tener todo tan instantáneamente, tan rápidamente, y, y a veces les cuesta agarrar el libro y concentrarse y aferrarse un poco más a la lectura que creo que es lo más enriquecedor para la mente y para el espíritu, ¿no? Así es, estoy de acuerdo con vos, María Luisa. Este es un momento propicio para volcarse a la lectura, particularmente en el formato de las guías prácticas, tanto para la búsqueda de empleo como para el desarrollo profesional, que no solo proponen una alternativa interesante de lectura, sino también nos permiten pensar en un futuro de corto o mediano plazo y comenzar a planificar a partir del mismo. En el caso del primer título que forma parte de esta colección de guías prácticas, eh, lo que trato es de acompañar al lector desde el punto cero en la búsqueda de empleo hasta la consecución exitosa de este objetivo, ¿no? tan complejo, digamos, como es conseguir el primer trabajo, ¿no? Entonces en esta vamos compartiendo capítulo a capítulo distintos contenidos, preguntas disparadoras y ejercicios para prepararse para definir el perfil laboral de uno, identificar las oportunidades laborales que más nos interesan, construir una carta de presentación y currículum vitae, prepararse para las distintas entrevistas de trabajo y finalmente algunas sugerencias o consejos en torno a cómo comportarnos en ámbitos laborales una vez que hemos logrado el objetivo deseado, ¿no? En, Como resultado de esta primera guía, digamos, lo que yo pretendo como autor es ayudar al lector, ayudar al joven a encontrar su primer trabajo. Y a partir de ese momento, entiendo tanto por experiencia en empresas clientes como con jóvenes colegas en los ámbitos laborales, eh, la experiencia me indica que una vez que hemos conseguido nuestro primer empleo, en el corto o mediano plazo comenzamos a pensar en los siguientes pasos a dar, ¿no? En el siguiente gran paso, que es comenzar a planificar la carrera profesional de uno, ¿no? Bueno, a partir de este primer empleo, ¿a dónde voy a ir? ¿No? ¿Dónde me encuentro hoy? ¿Y a dónde quiero llegar profesionalmente? Entonces, Ajá. la segunda guía propone esto, ¿no? Planear ese camino de desarrollo profesional, desde el empleo actual hasta el futuro profesional que nosotros queremos alcanzar, ¿no? Entonces, también es el mismo formato, una guía paso a paso con contenidos, preguntas a través de las cuales voy interactuando con el joven, en este caso en su primer empleo o en sus primeros empleos, y instancias prácticas donde podemos ir probando los resultados de estas preguntas, ideas que se nos van ocurriendo, algunas anotaciones que creemos que son importantes, podemos ir fijándolas en este segundo título. Esto es un poco un resumen de esas primeras dos entregas de esta colección de guías prácticas. Sumamente interesante, me parece que es sumamente provechoso para los jóvenes de hoy. Eh, me da la impresión, he podido empezar a ojear un poco tus guías y me parecen sumamente interesantes para estos jóvenes de hoy que tienen todo al alcance, pero que a la vez me parece que están un poco perdidos en este mundo globalizado en el que estamos y en donde la competitividad crece día a día, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de búsqueda de empleo? ¿Qué nos podés contar de eso?
Bueno, la búsqueda de empleo, yo creo que hay que, siempre he respondido esta pregunta, o similares a ella, de la misma manera, ¿no? Uno lo primero que tiene que pensar es que la búsqueda de empleo, particularmente del primer empleo, ya es en sí un trabajo, ¿no? Y como todo trabajo requiere que uno planifique, se organice, asigne recursos, tiempos, ejecute las actividades y controle resultados, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo más importante que un joven tiene que comprender o tiene que ver de la búsqueda de empleo, que la búsqueda de empleo es realmente un primer empleo o un primer ejercicio laboral en el que uno tiene que organizarse para obtener un resultado determinado, ¿no? Esa es, al menos desde mi perspectiva, ¿no?, la búsqueda de empleo. Sí, entiendo lo que vos estás explicando, que hay una planificación, ¿no es cierto? Que es necesario una planificación, ir marcando un poco un norte, una serie de pasos a seguir, tratar de no manejarse de una manera impulsiva. Y en esta planificación entiendo que vos hablas de planificar el desarrollo profesional. ¿Qué significa planificar el desarrollo profesional de alguien? Bueno, como segundo paso, ¿no?, como segundo gran paso en esta colección de guías, planificar el desarrollo profesional es ir fijando las distintas metas que queremos lograr para transitar lo que yo llamo el camino del talento, ¿no? Ujú. Entendiendo a este joven profesional que consiguió su primer trabajo y que comienza a transitar por un sendero que lo va a llevar hasta su máximo potencial como profesional, ¿no? Si bien fijar el destino es importante para comenzar a vislumbrar cómo va a ser el camino, también es importante ir definiendo las distintas paradas que vamos a ir haciendo, ¿no? En qué tiempos las queremos lograr, qué necesitamos para llegar a estas, necesitamos de la ayuda de otros, la organización en la que me encuentro trabajando me puede acompañar o debo pensar fuera de esta. ¿Es solamente laboral el futuro o debo pensar en otras alternativas? Esto es, para mí, nuevamente, planificar el desarrollo profesional. Fijarnos un destino, en qué me quiero convertir como profesional, pero también no solo pensar en el objetivo último, sino cómo voy a ir dando cada uno de esos pequeños pasos en este camino. Muy interesante. Y hay algo que me gustaría destacar de lo poco que he visto de tus obras, y es que veo una mirada integral de la persona en esa en esta guía de consejos prácticos, de recomendaciones. Me resultó interesante ver que vos ayudás a que la persona haga un análisis integral de su vida en el momento que tiene que ir planificando este desarrollo profesional y en esta búsqueda del talento, teniendo en cuenta no solamente su perfil y sus capacidades, sino también su entorno, su vida personal y su vida familiar. ¿Nos podés contar un poco más de eso? Me pareció sumamente interesante porque creo que para cualquier joven o para cualquier persona que quiere ir superando los obstáculos y creciendo profesionalmente, es importante que tenga en cuenta todas estas otras aristas que forman parte de su vida, ¿no es cierto? Efectivamente, es así, María Luisa. Planificar la carrera o el desarrollo profesional no es solamente pensar en, bueno, cuál es el próximo empleo que voy a conseguir, ¿no?, sino también pensar qué necesito para conseguir este empleo, qué experiencias, qué formación, qué relaciones voy a requerir, pero también pensar, porque esto, digamos, a todos, creo que a la gran mayoría de nosotros nos sucede, cómo va a impactar ese crecimiento, esos cambios, esa falta de tiempos en mi vida familiar. Digamos, si yo soy un joven o una joven que recientemente ha comenzado su familia, bueno, voy a tener que destinar tiempos para estudiar, voy a tener que destinar más tiempos a mi trabajo. ¿Cómo compatibilizo esto con mi vida familiar, que no es para nada menos importante y que desde el punto de vista de esta segunda guía, digamos, tienen que encontrarse en un equilibrio que nos permita avanzar de una manera sana? Absolutamente, equilibrio y de una manera sana. Qué interesante eso que estás diciendo, ¿no? Porque a veces los jóvenes
todos creo que nos hemos equivocado un poco en eso, a veces con la ansiedad de cuando recién nos recibimos o de cuando creemos que tal oportunidad va a ser la única en nuestras vidas, es como que nos tiramos así de cabeza a esa posibilidad y a veces es importante evaluar todas estas cuestiones que forman parte de nuestra vida y que son tan o más importantes que nuestro desarrollo profesional y que a veces nuestro desarrollo profesional depende también de nuestra realización personal, ¿no es cierto? Álvaro, yo sé que vos llevas muchos años trabajando en esto, que has capacitado a mucha gente, has asesorado. ¿Qué te lleva a escribir estas guías? Siempre me gustó compartir mi experiencia y mi formación con los más jóvenes, particularmente en estos temas de búsqueda de empleo, ¿no? Desde mis primeras experiencias laborales tuve la suerte de participar como disertante en talleres de búsqueda de empleo y de asesoramiento en este tipo de temas. Y hace unos años lo sentí, digamos, como el momento oportuno para comenzar a compartir estos conocimientos y estas experiencias no solamente con el público local al que podía llegar, aquí en nuestra región de Argentina, digamos, sino también construir, digamos, una herramienta que pueda llegar a más personas y que pueda acompañar a muchos más jóvenes en su camino de búsqueda de empleo y de desarrollo profesional. Digamos. Fue para mí siempre un gran atractivo, digamos, ¿no? Creo que pero porque sinceramente creo que en esta persona que forma parte de las organizaciones encuentran la clave para obtener sus ventajas competitivas, digamos, lo que a mí me gusta llamar una ventaja humana, ¿no? Las personas hoy, más que nunca, son clave para el desarrollo de cualquier tipo de organización, sea empresa privada u otro tipo. Entonces, creo que, como vos decías, es en el más joven que hoy está desorientado, que se encuentra a veces perdido en un mar de información, que no sabe bien cuál es el primer paso que debe dar o cómo debe dar ese primer paso. Ahí creo que debe estar, o ahí creo que puedo darles una mano, digamos, en el sentido de las guías prácticas. Digamos. Eso fue siempre lo que me motivó y bueno, creo que hoy muy poquito, pero estoy avanzando en ese sentido, ¿no? Bueno, muy bien, un poco para responder a esto que me preguntabas, hay dos grandes pilares en este sentido. En primer lugar, siempre me ha gustado compartir mis conocimientos y mis experiencias con los más jóvenes, particularmente en temas de búsqueda de empleo y de desarrollo profesional o de asesoramiento en este sentido. Y por otra parte, digamos, creo sinceramente que en las personas se encuentra la clave para el desempeño óptimo de cualquier organización, ¿no? Las personas son la clave de éxito de las organizaciones y son la base de muchas o de todas las ventajas competitivas o ventajas humanas, como me gusta llamarles a mí. En este sentido, digamos, mi aporte era llegar a la persona cuando es joven, cuando está con este primer desafío de buscar trabajo y, bueno, acompañarlo en ese sentido a que logre alcanzar u obtener un puesto en el cual se sienta feliz, esté contento y se desarrolle profesionalmente a gusto. Está bien, lógico. Además entiendo que cada vez se presentan más y más desafíos. ¿Cuáles son los principales desafíos a la hora de buscar un empleo y de desarrollarse profesionalmente? Yo creo que lo más importante en ese sentido, digamos, en este trabajo que decíamos de buscar trabajo, es tener bien en claro qué es lo que queremos, ¿sí? Saber muy bien qué tipo de trabajo me gustaría encontrarme, eh, cuál es mi perfil profesional, hacia dónde debo orientarme, porque eso ya clarifica mucho la búsqueda. Y es el gran desafío, digamos, ¿no? Muchos jóvenes
Esto lo he escuchado en muchos talleres, digamos, ¿no? Por ahí cuando uno entra en una situación más desesperante y de mayor necesidad y de urgencia de conseguir empleo, dice, bueno, cualquier empleo me viene bien, ¿no? ¿Qué tipo de empleo estás buscando? Cualquier cosa porque necesito empleo. Y eso, yo entendiendo la situación de urgencia y de necesidad, digamos, se configura como un primer desafío, porque al pretender obtener cualquier empleo, digamos, perdemos un montón de luz sobre, bueno, cuál es el perfil profesional que debo construir, a dónde debo buscar ese empleo, cuáles son las herramientas que debo construir para obtener entrevistas en ese sentido. Entonces, yo creo que ese es un gran desafío y si me permitís, hago una pequeña lectura de los primeros párrafos de este capítulo en la guía práctica para la búsqueda de empleo, que se llama Define qué es lo que quieres. Dice, Excelente. hemos dado el primer paso. Ya conocemos nuestra posición actual, el horizonte en nuestro camino y los criterios con los cuales echaremos a andar nuestra búsqueda. Hemos dado un primer paso importante. La aventura está a punto de comenzar. Solo tenemos que dejar algunas cosas más en claro antes de partir hacia nuestro futuro empleo. Ahora debemos definir qué es lo que queremos. En esta parte del camino, los invito a pensar en eso que más les gusta hacer, las tareas que disfrutan, el tipo de trabajo que los haría felices. ¿Te imaginas si podrías dedicarte a hacer eso que amas? ¿Eso que te apasiona? Imagínate comenzar un lunes con una sonrisa, dispuesto a pasar una semana divirtiéndote para ganarte la vida. Dedicarnos laboralmente a algo que nos gusta es mucho más que un trabajo, es una pasión, es una vocación de vida. Trabajar en nuestra vocación nos permite potenciar aún más nuestras habilidades, capacidades y conocimientos, y por ende, los resultados que ofrecemos a nuestro empleador. Y esto es así, ya que estaremos haciendo nuestro trabajo con mucha alegría, felices de hacer lo que hacemos, y cuando hacemos cosas que nos hacen felices, el resultado siempre es mejor. Para que puedas profundizar en eso que quieres hacer, te invito a pensar en las siguientes preguntas. ¿Qué te apasiona? ¿Cuál es tu vocación? ¿Qué situaciones te motivan y cuáles no? Por último, ¿qué tipo de tareas disfrutas y cuáles no? Bueno, esta es una primera parte del capítulo Define qué es lo que quieres, del primer título de la colección de guías, ¿no? Es un poco responde a esta pregunta de los desafíos. Ahí hay un gran desafío en saber lo que uno quiere, lo que uno disfruta, y pensar que en esa definición hay un resultado muy importante que es empezar a construir un perfil para lograr ese resultado, para ubicarme laboralmente en una situación, en una organización y en una posición que voy a disfrutar y en este sentido, digamos, dar lo mejor de mí mismo en ese primer empleo. ¿Qué mejor que el primer empleo sea uno que nos haga muy felices, que nos dé una buena experiencia, que nos potencie, digamos, hacia el mercado laboral? Muy interesante, Álvaro. Lo que veo es que uno siempre entiende la vida como un proceso, ¿no? Y la vida profesional también lo es. Desde que uno empieza una carrera, se recibe, empieza un primer trabajo, empieza una carrera profesional en una empresa o a lo mejor en una empresa y después en otra. Lo que me parece interesante, lo que se evidencia en estas guías es que vos de alguna manera invitas a que el que está desarrollando o el que está buscando desarrollar su carrera profesional, desde el comienzo se haga estas preguntas y después vuelva a hacérselas, entiendo, ¿no? De alguna manera, porque a lo mejor lo que te hizo feliz en un primer momento ya no te hace feliz después, cuando vos alcanzaste o conseguiste ese empleo y alcanzaste tu satisfacción o tu máximo, digamos, en ese rol en una determinada empresa o en la sociedad. Entonces veo cómo vos motivás a que
a lo largo de este proceso uno se pregunte y se vuelva a preguntar cuál es tu motivación, cuál es tu vocación, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te apasiona, para que uno entienda que son distintos estadios y que en cada etapa de la vida uno puede dar respuestas diferentes a estas preguntas. Sí, incluso esto es muy válido en relación a lo que hablábamos hace unos minutos, digamos, ¿no? De que pensando en la carrera profesional, ya a partir de este primer empleo, de los primeros empleos, que uno comienza a proyectarse en el futuro del trabajo, ¿no? En su futuro, y pensar que la situación de uno familiarmente, personalmente, en materia de formación, puede dar grandes cambios y hay cuestiones que hay que volverse a preguntar, hay que cuestionarse muchas cosas, ¿no? Estoy haciendo lo que me gusta, no, ¿por qué? ¿Puedo dedicarme a lo que me gusta? ¿Qué esfuerzos voy a tener que hacer? Digamos, esto es una palabra que está muy presente en la guía práctica para el desarrollo profesional, que es el segundo título de, bueno, tener en claro que es un camino muy interesante el del desarrollo profesional para transitar, pero que requiere grandes esfuerzos. En algunas instancias requiere que uno diga, bueno, voy a tener que poner un parate en determinadas situaciones de mi vida para poder enfocarme más o menos en determinadas otras, ¿no? Hay momentos que hay que apostar, pero no en el sentido azaroso, ¿no? Sino de poner, digamos, el esfuerzo, Arriesgarse. arriesgarse a perseguir un camino. Eso es una gran verdad. Hay momentos que uno tiene que tomar esa decisión y decir, bueno, estoy dispuesto a tomar este riesgo. Y aprender a frustrarse también, me parece, ¿no es cierto? Por supuesto, una vez cuando era mucho más joven que ahora, me gustaba también, aparte de dictar talleres, compartir con otros que se dedicaban a esto también, ¿no? A capacitar en materia de búsqueda de empleo. Y, y escuché a un orador que dijo, uno tiene que convertirse en una máquina de recibir no. Es decir, tiene que estar dispuesto a que en una entrevista te vaya mal, a que no te llamen para un puesto, a llegar hasta el final del proceso de selección y no ser la persona elegida, ¿no? En ese sentido, digamos, hay que a veces tener el corazoncito muy fuerte para, bueno, tener un par de golpes en el camino, ¿no? En el buen sentido. Digamos. Todo construye, todo nos prepara, ¿no? para futuros desafíos. Aparte vos hablas, en tus guías hablas de cómo elaborar un currículum, de cómo preparar una carta de presentación, de cómo prepararse para una entrevista y para los distintos tipos de exámenes, ¿no? Entonces yo creo que independientemente del resultado de esa primera o segunda o tercera entrevista, uno también va ganando experiencia en eso, en cómo saber venderse, en cómo conocerse a sí mismo, en cómo saber responder un poco en función del empleo para el cual se está presentando. Sí, es así. Incluso para algunas personas será un proceso más largo y para otras un proceso más corto. Digamos. Hay quienes tienen mayor éxito o éxitos más tempranos en la búsqueda de empleo y hay quienes tardan más, pero como no hay que perder el foco, digamos. Eso es importante, digamos, estar enfocado en el resultado que uno quiere obtener y no desanimarse, ¿no? Si uno hace tareas, digamos, como se dice, el resultado va a llegar. Exactamente. Y lo que veo también, Álvaro, es que el destinatario de estas guías puede ser cualquier joven de cualquier parte del mundo, porque en definitiva me parece que, ¿no es cierto? Estos son desafíos que se le presentan a cualquier persona que recién se recibe, que sale con el título de la universidad creyendo que tiene todo resuelto y de golpe no tiene nada resuelto, ¿no es cierto? O sea, tiene un título, pero tiene que empezar a desarrollar su carrera profesional y su perfil profesional. Entonces, me parece que estos interrogantes, estas preguntas, estos desafíos, son iguales para todos los jóvenes en cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que los jóvenes y, bueno, todos los que buscan empleo en alguna medida, digamos, comparten estas inquietudes, particularmente los más jóvenes. Digamos, estas guías están pensadas, digamos, para esa instancia, para ese momento de la vida donde uno egresa, ya sea
de una formación universitaria, terciaria o previa, y empieza a pensar, bueno, en el primer paso laboral, ¿no? Yo creo que eso es, muchas de estas preguntas, digamos, responden a las inquietudes de cualquier persona en cualquier país, ya sea en Argentina, en México, bueno, o en Europa, digamos, ¿no? Es algo que todos nos preguntamos, bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero, digamos, ¿no? ¿Qué me hace falta para alcanzar esa posición? Y luego, ¿hacia dónde me dirijo, digamos, ¿no? ¿Cómo planifico este camino, digamos, ¿no? Esas son inquietudes que todos compartimos, son de alguna manera bastante universales, digamos. Más allá de que las cuestiones operativas y prácticas en algunos casos puedan variar, como los motores de búsqueda de empleo, las consultoras presentes en cada país, las formas de selección, digamos, de las empresas según la cultura local. Pero después estas cuestiones, estas preguntas, estas dudas, las tenemos todos. Sí, vos sabés que yo eso lo he percibido, no tanto este año, producto de que las movilidades estudiantiles presenciales han tenido que suspenderse por la pandemia, pero en mi rol a cargo del área de internacionalización en la Universidad Católica de Santa Fe y un poco tratando de acompañar a los estudiantes de movilidad, tanto los que vienen a la universidad como los que se van a estudiar a otras universidades, uno percibe que todos estos chicos tienen las mismas inquietudes y los mismos cuestionamientos, ¿no es cierto? A la hora de buscar el destino de movilidad, de seleccionar qué asignaturas o qué cursos seguir en un programa de movilidad por semestre o por un año completo, sobre todo cuando ya están en la etapa final de su carrera. Es importante ayudarlos a prestar atención a estas preguntas, es decir, bueno, yo ya estoy por recibirme, ¿qué me gustaría hacer después? ¿Dónde me voy a sentir realizado? ¿En qué empleo? ¿Cómo empiezo ese desarrollo profesional pensando en esa etapa final de la carrera y en ese plus que a veces les da la movilidad estudiantil, ¿no? Entonces, cuando ellos preguntan, bueno, ¿qué me conviene cursar? Si homologo materias o si aprovecho para aprender contenidos que en mi universidad no me dan, porque los contenidos curriculares son diferentes, entonces es importante aprender otras competencias, ¿no? Porque entiendo, Álvaro, que el desarrollo profesional no pasa solamente por lo que yo voy a leer en un libro. No, por supuesto que no. Mucho pasa por la experiencia práctica también. Totalmente, esto es muy válido lo que mencionas, digamos, ¿no? Este desarrollo no es solamente formativo, digamos, ¿no? En el sentido de la formación universitaria o de grado, de posgrado, digamos, sino también en las experiencias que uno va adquiriendo y en lo que va tomando esas experiencias. Por eso un poco de esto es planificarlo, digamos, no solamente planificar, bueno, voy a hacer un posgrado, me voy a especializar, haré un máster, sino también, bueno, ¿qué experiencias necesito? Digamos, ¿no? Hay cuestiones que se aprenden ahí en la empresa, digamos, ¿no? En el puesto de trabajo, con otros profesionales, viajando, escuchando a la gente, gestando, digamos, también relaciones, ¿no? Conectándose con otros. Esto es una combinación de estas cuestiones. Perfecto. Y te pregunto, Álvaro, porque entiendo, es como que uno, sobre todo los jóvenes, uno están pensando, digo, bueno, seguramente hay otra etapa después de estas dos guías. Eh, Digo, vamos a poder contar con una tercera etapa para poder asesorarnos en este proceso que es el desarrollo profesional y la búsqueda del talento. Es correcto, es correcto. La colección de guías prácticas eh, la pensé originalmente como 3 pasos para lograr el máximo resultado, ¿no? El primer gran desafío es, bueno, egresar y conseguir este primer empleo tan deseado y tan importante porque es una piedra angular, digamos, para la formación posterior, para el desarrollo posterior. Luego esta segunda etapa de, bien, bueno, planifiquemos este camino. ¿Cómo alcanzo el máximo nivel de
de mi desarrollo profesional, ¿no? Y posteriormente, digamos, lo que entiendo como un resultante de esto, de que uno consiguió un primer empleo, e hizo una buena carrera dentro de una empresa o en varias organizaciones, es que en el corto o mediano plazo vamos a tener un equipo de trabajo a cargo y vamos a tener que pensar también que vamos a tener jóvenes a nuestro cargo u otras personas a nuestro cargo y que ellos también deben desarrollarse profesionalmente, que ahora ese es nuestro tercer desafío, lograr que mi equipo logre el máximo desempeño, ¿no? Entonces, en esta tercera guía, digamos, por venir, por llegar, vamos a tratar sobre esto, ¿no? ¿Cómo gestionar un equipo de trabajo para que éste obtenga el máximo desempeño posible? Entendiendo que este es el tercer y último desafío en el marco, por supuesto, de la colección de guías prácticas. Y el liderazgo juega un papel único ahí, entiendo, Liderazgo, ¿no es cierto? motivación, resolución de conflictos, de diferencias, saber orientar a las personas, ir organizando su trabajo y orientándolas de la mejor manera posible. Son todos desafíos que se presentan cuando de nosotros dependen otras personas, digamos, que también tienen que crecer y que también quieren crecer y que buscan desafíos y que tienen inquietudes que nosotros alguna vez tuvimos, ¿no? Entonces, por ahí potenciarlas, no solamente con lo que aprendimos estudiando, con lo que aprendimos a través de la experiencia, sino también con las habilidades que hemos desarrollado para poder gestionar un equipo de trabajo. Excelente, excelente. Creo que es una muy buena oportunidad para acompañar todo este proceso del desarrollo profesional de los jóvenes de hoy en cualquier lugar del mundo. La verdad, te felicito, un placer conversar con vos. Y bueno, muchas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a vos, María Luisa. Quería aprovechar esta entrevista, este intercambio que tuvimos para saludar a todo el pueblo mexicano que puede acceder a esta colección de guías prácticas a través de Calderón Publishing Group, ¿no? A quien les agradezco por esta posibilidad. Y por último, quiero transmitirles un mensaje sencillo, pero muy importante a todos los jóvenes que están viendo esta entrevista o que van a adquirir alguna de las guías en algún momento, y es que uno nunca tiene que perder de vista sus sueños, ¿no? Porque los sueños siempre nos llevan por el mejor camino. Me parece maravillosa tu apreciación, sobre todo en estos tiempos de tanta angustia, de tanta ansiedad y de tanta frustración, ¿no? Producto de lo que estamos viviendo. Excelente. También mencionar que los libros pueden adquirirse tanto en formato escrito, impreso, ¿no? Como en formato ebook o EPUB. No podía ser de otra manera en estos tiempos, ¿eh? Muy bien, excelente. Bueno, María Elisa, muchas gracias por todo, por tu tiempo. Espero que siga todo bien y que en algún momento, en el corto o mediano plazo, nos podamos volver a encontrar personalmente. Ojalá, Álvaro. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.